de la desaparición de los organismos autónomos, de 10 organismos autónomos, sino además el anuncio que hace la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de decir, a nosotros no nos extingue el presidente, pero nosotros mismos nos extinguimos. Y ahora vamos a crear un nuevo órgano que se llame Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. ¿Ante qué situación nos encontramos, licenciado? Primero que nada, admiro a doña Rosario Piedra Ibarra, su capacidad autocrítica, Sí, claro. porque efectivamente la comisión no funciona, todo gracias a que ella llegó a presidirla. Entonces, el hecho de que lo reconozca públicamente creo que es de admirar. Efectivamente, la comisión dejó de ser funcional a partir de que ella asumió su proyecto. A ver, el tema de los derechos humanos, específicamente con lo que pasa por el rubro de la comisión, es una historia muy peculiar y muy particular, que vale la pena mencionar muy rápidamente para el auditor. Claro. Allá por los años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no existía este organismo defensor de los derechos humanos, sino que se dependía todo de la Secretaría de Gobernación. Por presiones internacionales, por tratados firmados por México, etcétera, se conformó como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, que luego se convirtió en Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero primero como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y luego como un órgano tipo paraestatal. No tenía plena autonomía hasta que finalmente, con el paso del tiempo, se le concedió en los últimos años esta plena autonomía igual a la del Banco de México y otros organismos autónomos. ¿Por qué se hizo esto? Si en su momento hubo críticas que decían, bueno, pero es que ya tenemos el juicio de amparo para este tipo de defensa de derechos humanos o de garantías individuales. Incluso un exministro de la Corte publicó un libro que se llamaba El Estado contra sí mismo, donde criticaba a los organismos de derechos humanos que estaban surgiendo como institutos, como coordinaciones, como comisiones, con esta cierta autonomía de gestión, aunque no plena autonomía. Lo que pasa es que una cosa es el juicio de amparo, que tiene un efecto restitutorio, que tiene efectos particulares respecto de la sentencia, y otro, las facultades con las que se ha ido alimentando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cumple la verdadera función de una defensoría del pueblo, cosa que doña Rosario parece ser que no sabe. ¿Por qué lo digo? Porque cuando en un principio se crea la comisión, emitía recomendaciones, Sí. nada más. Y por lo tanto, pues no eran más que llamadas a misa y las oía quien las quería oír. Claro. Luego se le dio la facultad de denunciar. Entonces, si en su investigación encontraba alguna violación que ameritaba ser denunciada porque podía constituir un delito, tenía la facultad de hacerlo. Luego le quitaron a la Suprema Corte, recordemos el caso Aguas Blancas, por ejemplo, donde se investigaba por parte de la Suprema Corte de Justicia las violaciones graves a los derechos humanos, con asuntos como aquella matanza en el estado de Guerrero. Bueno, esa atribución se le quitó a la Suprema Corte y se le dio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se le dio la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales que violan los derechos humanos. Más no se puede pedir, más no podemos querer en un organismo defensor de derechos humanos. Si en el ayuntamiento de Tonalá, en Jalisco, están aplicando un impuesto aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco respecto al alumbrado público, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede demandar la inconstitucionalidad ante la Corte. Puede demandar, bueno, la mayoría de las sentencias que tenemos en contra en San Luis Potosí respecto de acciones de inconstitucionalidad en contra del gobierno del Estado son promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, la facultad de investigación de violaciones graves, la facultad de denuncia y la facultad de acciones de inconstitucionalidad hace de la Comisión un modelo acabado de defensa de los derechos humanos. No tiene ningún sentido trastocarlo para cambiarle de nombre y sobre todo para quitarle autonomía. Ahora, me llama justamente la atención que el presidente salva a ese órgano, es decir, del listado de 10, dice, pero la Comisión Nacional, no, esa no se va a tocar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero su titular la pone en bandeja de plata. ¿Se trata de un acto de servilismo político? A ver, ¿por qué la salva el presidente? Porque la tiene controlada. Si nos fijamos en qué organismos son los que está salvando, son en los que de alguna manera tiene control o cierto control, porque incluso el Banco de México, que además
quitara la autonomía del Banco de México, sería el acabose de México como país desde el punto de vista económico, pero todavía sabemos que tiene consejeros ahí metidos en el Consejo del Banco de México. Por eso la salva. Y por otro lado, ¿qué es lo que sucede? A ver, Rosario Ibarra de Piedra, madre de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue y ha sido siempre un símbolo de tenacidad y de lucha contra la arbitrariedad más acabada del poder, como es la desaparición forzada, por la causa que sea. En ese sentido, hubiéramos pensado que una hija de esta luchadora social, hermana del desaparecido, pudiera tener una plena conciencia en relación a los derechos humanos. Sin embargo, ella llega ahí por favor de López Obrador, ha dejado de ser la comisión el órgano activo de las acciones de inconstitucionalidad que era antes. La mayoría de las acciones de inconstitucionalidad que se han resuelto en contra del gobierno federal las ha promovido las propias minorías legislativas, cuando debería de haber sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que lo hiciera. Y finalmente, por otro lado, es alguien que está queriendo quedar bien con su jefe de la peor manera posible, como ya le ha sucedido al presidente con varios que quieren quedar bien y luego les tiene que decir que no es el momento oportuno de andar diciendo cosas, pero finalmente lo hace como ese acto de servilismo y posiblemente pensando que de esta manera se va a ganar un lugar en la historia. Y lo que me parece es que sí lo está logrando, pero no necesariamente por las razones que ella cree. Licenciado, ahora dime una cosa, porque me quiero detener en esta parte. ¿Cuáles son esos organismos autónomos que hoy están en riesgo? Adicional a esto que ha anunciado la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estos que podrían desaparecer por esta propuesta del presidente a partir del que estará presentando el 5 de febrero. ¿Cuáles son esos órganos autónomos? Porque el presidente los pone como, ni sirven, no funcionan para nada, hombre, no dan resultados. Pero vale la pena que la gente sepa de qué organismos estamos hablando y qué es lo que hacen. Mira, básicamente yo me centraría en 4, fundamentalmente. Sí. 4 organismos autónomos que no le gustan, que han constituido un freno a su dictadura, que son necesarios porque es difícil pensar en la democracia, no nada más en México, en cualquier parte, si estos 4 elementos se vuelven a concentrar en el poder público, y que es el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Son 4 temas que al presidente no le gustan porque no le han hecho caso y porque él piensa que son necesarios. A ver, veamos, el tema electoral. Él quisiera que fuera el gobierno que a través de la Secretaría de Gobernación nuevamente controlara lo que son las elecciones, porque eso le permitiría no tener el temor de que pueda perder la elección de 2024, la corcholata que él designó para tal efecto. Donde además, como ahora tenemos un sistema electoral en donde se ha concentrado en buena medida decisiones que incluso impactan a los poderes estatales en el Instituto Nacional Electoral, pues le permitiría un control central más de la parte política. Y sobre esto podríamos abundar muchísimo más, claro, porque en el tema de la política, algo que no podemos desligar, en el tema de lo electoral, no podemos desligar la presencia de 2 elementos fundamentales: corrupción y delincuencia organizada, que conforman una tríada que es el gran problema que tiene México el día de hoy. Por otro lado... Licenciado, permíteme que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a estar de regreso para seguir platicando contigo e incorporar otro de los grandes temas, que es el periodo electoral en el que nos encontramos. Y que obviamente también le mete sabor a lo que está proponiendo el presidente y a lo que va a proponer, porque dicho sea de paso, esto de la eliminación de los organismos autónomos, si se logra, pues no lo va a ejercer Andrés Manuel López Obrador, a quien le va a tocar convivir ya con otro tipo de estructuras que no serían órganos autónomos, sería la próxima presidenta de México. Si me permites, licenciado, vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso y estábamos platicando con el licenciado Jorge Chezal de esta iniciativa del presidente de desaparecer a 10 organismos autónomos. Ya nos hacías la defensa de quiénes son esos organismos autónomos y para qué le sirven a este país, licenciado. Y nos quedamos justo en esa parte, a ver, lo que está por venir. Porque el presidente está sembrando una iniciativa de desaparecer organismos autónomos que él no va a ver
redituada, ¿no? Que él no va a ejercer, pues. Y cuando dice, no, pero sí se van a respetar sus funciones, pero sí van a estar dentro de la estructura, pues ¿qué tanto nos podemos fiar de una promesa de un presidente saliente y que le va a entregar esas nuevas dinámicas y esas nuevas instituciones a otro personaje? Pues no sabemos si será presidenta o presidente, digo, todas las posibilidades están abiertas, pero se lo va a entregar a alguien más, licenciado. A ver, de entrada no podemos fiarnos de la palabra del señor López nunca, ¿sí? Porque ha demostrado que lo que sí sabe hacer es no cumplir lo que pone. Uy. Entonces, desde ese punto de vista, da lo mismo lo que diga, sabemos que no nos podemos fiar de él. A ver, hay una cuestión que es muy, muy importante. Esto, y escuchaba en esta misma semana tu entrevista con José Mario de la Garza, que hablaba un poco del mismo tema. Y él mencionaba dos aspectos interesantes que rápidamente recordaré y que yo agregaría uno más. José Mario mencionaba que por un lado era una iniciativa populista en cuanto a decir, a ver, estos organismos no sirven para nada, gastan mucho dinero, cuestan mucho y entonces electoralmente nosotros lo estamos haciendo para que se acaben los turistas. Y la otra vertiente era en el sentido de decir, si no pasa, ya ven, miren estos que no quieren que nosotros hagamos las cosas bien y son los fifís y neoliberales los que nos están obstaculizando. Pues yo agregaría una más. El hecho de que tres órganos reguladores, ya me refería al INE, pero tres órganos reguladores como es la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en realidad lo que está haciendo es tratando de eliminar la forma de que se le puede exigir la rendición de cuentas. Es decir, la COFESE rige la economía, el IFETEL rige las telecomunicaciones y el INAI rige la transparencia, y en realidad lo que estaría tratando de hacer es de ocultar la historia verdadera que puede ser documentada de su sexenio para convertirla en una historia oral, que son las mañaneras, y que simplemente pasara por tradición. Nosotros podemos ver cómo en redes sociales se cuestionan muchas de las cosas del presidente, que son cuestionables, pero que se hacen desde lo que se dice, no desde el fondo. A veces la crítica se queda corta respecto a lo que hay en el fondo. Entonces me parece que también tiende hacia allá la intención presidencial. ¿Es eso entonces, licenciado, que se va, porque luego nos preguntábamos eso, qué es lo que está motivando tanto al mandatario nacional el querer desaparecer todo esto que era separarle, quitarle al gobierno, al ejecutivo, para que no tuviera este poder absoluto, ¿no? Y que se tuviera una mayor libertad en ciertos sectores de los que se han mencionado, transparencia, elecciones, energía, telecomunicaciones, protección de datos, en fin, y ahora pareciera que una vez de que él se vaya, todo ello quede pues encerrado en un cajón sobre casa y que si él espera que llegue su continuación, pues ya no se sepa nada más, licenciado. Claro, por supuesto, tiene esa finalidad de esconder, y hay otra más, Jonathan. Fíjate que hay un texto muy breve, muy interesante. Es una compilación de trabajos previos publicados por un sociólogo mexicano que se apellida Fernando Escalante Gonzalvo, que habla sobre el pasado de México. Y esto que estamos viviendo y este querer centralizar completamente todo este tipo de aspectos que ahora están en los órganos autónomos formaba parte de lo que era el México antes de la transición. La transición no es de ninguna manera solamente el cambio de gobierno cuando Vicente Fox llega a la presidencia. La transición viene desde antes. La transición en México empezó en 1976, cuando López Portillo emite la Ley de Partidos Políticos y Procesos Electorales, porque había la necesidad de agregarle democracia a nuestra dictadura perfecta que era el PRI. Entonces, esto que es de los órganos autónomos, de quitarle al gobierno central esta parte de control en las áreas sensibles que pueden ocasionar problemas económicos, sociales, de acceso a la información, etcétera, lo tenía centralizado el gobierno y se logró que en esa transición a partir del 76 se fueran logrando estas autonomías porque había que hacer democrático al país. Y lo que se está haciendo es simple y sencillamente regresar a ese México de los 60, que todo estaba concentrado y donde, ojo, las cosas funcionaban porque la gente se ponía de acuerdo. ¿A qué me refiero? Tengo yo un negocio, tengo un amigo presidente municipal, tengo un amigo diputado,
mi negocio va a ser próspero, no me van a exigir licencias, no voy a pagar impuestos porque tengo acuerdos políticos. ¿A cambio de qué? De que yo te movilizo gente para que voten por ti. Eso es lo que quieren. Estamos simple y sencillamente regresando hacia el México de los 60. Ahora, hablando precisamente de estas regresiones, estamos justo en este año electoral, licenciado, y estamos enfrentando muchos problemas en la organización de este proceso electoral. Lo ha diagnosticado Integralia, pero creo que no presenta ninguna novedad que no hayamos intuido el resto de los ciudadanos. Saber que hay una amenaza por parte de la inseguridad, del crimen organizado, que hay una complicación por el debilitamiento de las instituciones electorales. Y para el caso de San Luis Potosí, esto toma un mayor revuelo cuando nos damos cuenta de los problemas presupuestarios que está enfrentando el CEPAC, un tema del que ya hemos platicado contigo. Ayer nos dijo el secretario general de gobierno que pues no había mayor problema porque ya le habían asignado 50 millones de pesos más. Dicen los representantes de los partidos políticos ante el CEPAC que esto pues no es suficiente y que el CEPAC debe seguir buscando el resto del recurso, es decir, los 150 millones de pesos adicionales para que sean los 300 que originalmente había pedido. ¿Cuáles son las posibles salidas? ¿Cuáles son las alternativas que hoy tiene el CEPAC para poder llevar a cabo este proceso electoral en los términos que lo habían proyectado? Necesita dinero, no tiene otra alternativa. Necesita dinero y necesita seguir adelante con la presión jurisdiccional para que le sea entregado el dinero que se le debe de entregar. No puede esta entrega de 50 millones significar una renuncia de la exigencia de la totalidad, porque no hay otra fuente de financiamiento que pueda tener el CEPAC. No hay sin dinero la forma que el CEPAC pueda cumplir con su función. ¿Tendrá que ser la ampliación presupuestal? ¿Tendrá que ser el respaldo del INE? ¿Qué tendrá que ser? ¿Cuál tendrá que ser la herramienta de la que eche mano el CEPAC? Mira, sí puede haber, por ejemplo, una ampliación presupuestal que no tendría que darse por ese camino y que a fin de cuentas el efecto práctico viene a ser el mismo que si le hubieran asignado el presupuesto, con una diferencia, que pareciera que el gobierno del Estado les está haciendo el favor, y esa parte a mí me parece que no puede ser interpretada. La otra puede ser efectivamente la participación del INE, porque recordemos que es una elección concurrente y por lo tanto van a ser las mismas casillas, van a ser los mismos funcionarios los que hagan el cómputo de las dos elecciones y por lo tanto el INE puede aportar dinero. Sin embargo, el problema de fondo es que esto no debe ser así. Es decir, claro, no puede estar dependiendo de algo tan aleatorio como la voluntad del gobierno de darle dinero o a ver si el INE les va a entrar a apoyar. Porque es un órgano autónomo, porque tiene y cumple una función fundamental del Estado, que es la renovación de los poderes. Esos mismos poderes que lo han tratado de disminuir. Volvemos a lo que te decía, les comentaba a ti y a Jonathan hace un momento, volvemos a eso de que para qué queremos autonomías y para qué que nos vienen con lo de la ley es la ley. Mejor vamos haciendo las cosas para que lleguen los que deban de llegar y nos pongamos de acuerdo como nos debamos de poner de acuerdo. Licenciado Jorge Chezal, como siempre te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo. Al contrario, muchas gracias a usted. El licenciado Jorge Chezal, contundente como siempre platicando con nosotros. Altavox, tu voz se escucha.